Estás escuchando Castellón Confidencial. Bienvenidos al espacio libre de información veraz. ¿Cómo están? Gracias por estar ahí. Todo lo que aquí le contemos a partir de ahora y durante una hora está contrastado y con documentos que lo demuestran. Es hoy un buen día para hacer estas cosas. Se ha hablado mucho, ¿verdad? Y se seguirá haciendo del debate del Estado de la Nación. Lo primero que hay que contar es que la mayoría de españoles ni lo han visto, ni les interesa, ni se lo creen. Y saben lo peor, que tienen razón, que es lo mejor que pueden hacer. Ni verlo ni creérselo. Porque todo lo que se anuncia ahí acaba siendo humo, pura propaganda. Este podcast, este programa va a demostrar lo que no se ha hecho, lo que no se ha cumplido, las promesas que se han dicho desde ese estrado del Congreso y han quedado en papel mojado en los últimos años, que son infinidad de ellas, muchísimas. Darle la vuelta a las palabras es casi una técnica experta de los políticos. Pero es que la clase política, yo lo siento decir, la nacional, la que está en el Congreso y en el Senado, sigue siendo una élite con sus propios códigos. Si ayer les contaba que son los únicos con 4 meses de vacaciones pagadas al año, 2 meses en Navidad y 2 meses ahora en verano. Hoy les puedo contar el presupuesto que tiene Congreso y Senado para viajes y hoteles de sus señorías. Miren, en total 18 millones de euros. 13 millones para los diputados, 5 millones para los senadores. Se ha vuelto a alcanzar un acuerdo con Viajes El Corte Inglés. Antes fue Viajes Barceló y desde el 2017 El Corte Inglés gana esta partida. Para pagar esos viajes, incluye viajes de billetes de avión nacionales, europeos, internacionales, viaje en ferrocarril, hoteles. Y incluso hay una partida que a mí me revela especialmente y es el equipo fotográfico, ¿no? ¿Por qué? Hombre, porque con la de periodistas que hay, fotógrafos, compañeros de la prensa gráfica en el Congreso, en cada plenario, pues compilar las fotos de los digitales o pedirles que cada medio les ofrezca la foto, nos ahorraríamos el dinero. Bueno, pues no. Esto es como las bodas. Aunque usted tenga a su fotógrafo, que es su hermano, su primo, el local ha de poner su fotógrafo para llevarse la pasta. Bueno, el Congreso es igual. Y pone un fotógrafo que nos cuesta 230.555 euros. Que ya son fotos, 230.000 euros para fotografías del Congreso. ¿Qué pasa? Que este banquete, que esta boda de la democracia la pagamos todos. Ayer en esta boda se vertieron un montón de mentiras. Quiero empezar solo con una, luego seguimos, que estarán por aquí diputados, economistas, expertos que saben mucho más de la historia. Pero miren, hay una frase que dijo Pedro Sánchez que decirla justo estos días debería caerle la cara de vergüenza, la conciencia ya no sé, dudo que la tenga. Escuchen. 6 ejes de actuación que estamos resueltos a impulsar. El primero, vamos a continuar apoyando a Ucrania en su lucha por la libertad. Abogamos por la vía diplomática, pero mientras llega, vamos a seguir ayudando a Ucrania y vamos a seguir castigando a Putin, para que este conflicto acabe cuanto antes, para que Ucrania recupere su soberanía y su integridad territorial y para que Europa viva segura. ¿Que dice que van a castigar a Putin? Por favor. En un año, estando Pedro Sánchez en el gobierno, se ha multiplicado por 4 veces más la compra de gas a Putin. 4 veces más. El resto del mundo está cerrando el grifo a Putin. España lo abre. Nos lo contaba Ricardo Rodríguez, economista. ¿Cuánto le hemos pagado a Rusia este mes de junio por el gas que le hemos comprado? En total, le hemos pagado 756, algo más de 756 millones de euros.
cada día le hemos hecho un cheque de 25 millones de euros. Cada día España le paga a Putin 25 millones de euros por su gas. 4 veces más que hace un año. ¿Podrías volver a poner a lo que ha dicho, por favor, Pedro Sánchez hace unas horas? Vamos a seguir ayudando a Ucrania y vamos a seguir castigando a Putin. Vamos a seguir ayudando a Ucrania, vamos a seguir castigando a Putin. Bueno, igual es que de los 25 millones diarios no le ponen los céntimos que llevan detrás. Bienvenidos, hay muchas más, no se las pierda, empezamos. Estás escuchando Castillón Confidencial. Sucesos, entrevista, debate. Pide Taxi, la mayor flota de taxis de España. La rapidez y calidad del servicio está garantizada. Sigues el trayecto del taxi que has pedido sobre el mapa hasta que llegue a recogerte. Infórmate en pidetaxi.es y descárgate su aplicación. Garantizan el precio máximo de tu trayecto y puedes pagar con su aplicación con total seguridad. Descárgate la aplicación de Pide Taxi. Castillón Confidencial. Sucesos. Sara Gómez falleció por una lipoescultura el pasado 2 de diciembre. 39 años, un mes en la UCI. Salió del quirófano con perforaciones propias, dice el forense, de una reyerta con arma blanca, más de 30 perforaciones. Acusan al cirujano y al anestesista de homicidio imprudente. Esto ha ocurrido en Cartagena. Señores, gracias a la familia de Sara Gómez y a sus abogados, se ha cubierto un vacío legal de las clínicas de estética. Es lo que llaman la ley de Sara. Serafín Giraldo, inspector de policía, portavoz de H50, ¿qué tal? Hola, Albert. Se está debatiendo en estos momentos la promulgación, la creación de una ley que llevará el nombre de Ley Sara. Una ley que determinará la praxis médica, los requisitos necesarios para que una persona pueda realizar operaciones de carácter estético, realizar operaciones estéticas. Todos recordamos que Sara perdió la vida en una operación de este tipo. En España existe un vacío legal, es decir, no existe legislación de quién puede realizar este tipo de actividad, cómo se puede realizar, el protocolo necesario para realizarlo y, sobre todo, cómo se pueden anunciar este tipo de actividades. Por tanto, esta ley que se debatirá, sí que es necesaria y el nombre, además, me parece apropiado. Sara ha sido de las últimas víctimas, porque ha habido otras personas que han perdido la vida o que han sufrido algún tipo de problema físico, como desfiguraciones, por ponerse en manos de verdaderos estafadores. En España se está confundiendo el cirujano cardiovascular con el cirujano plástico o personas que no tienen la acreditación y los conocimientos necesarios. Existen estafas, existen falsedades, existen fraudes y, sobre todo, quien lo sufre todo esto son víctimas como Sara, para las que es necesario regularizar, organizar todo este tipo de actividades. Por tanto, por fin, bienvenida sea esa ley y bienvenido sea el debate sobre esa ley, la Ley Sara. Gracias, Serafín. El debate a punto de concluirse en el Congreso, pero con unanimidad de PSOE y PP, con lo cual la ley va a salir adelante. Estás escuchando Castillón Confidencial. Hemos creado el Jardín del Mar, lugar perfecto para escaparte de la rutina. Experiencia con aroma a mar. Cocina vanguardista, innovamos plato a plato. Obligatorio probar las hamburiñas con mayonesa de pimentón o los chipirones encebollados y el espectacular cachopo de atún, único. Y para los más clásicos, un bocata de calamares con pan negro y mayonesa cítrica. Estamos en la Avenida de los Andes 48 de Madrid. Reserva en el 91 81 45 772 91 81 45 772. El Jardín del Mar, un oasis en pleno Madrid, los 365 días del año. Hay
hecho tantas propuestas Pedro Sánchez que parecía una tómbola, era como la rifa de estar en una feria de verano escuchando al charlatán, con perdón, presidente, pero creo que ya empieza a merecer ese calificativo, prometiendo cosas a diestro y siniestro. Ha habido un instante en el que la prensa no daba abasto a conseguir grabar cada cosa que decía. Fue este. Vamos a prolongar hasta el 31 de diciembre la bonificación al carburante, vamos a extender la limitación de la subida del alquiler, vamos a descontar en el IVA energético del 21% al 5%, en el resto de los impuestos a la electricidad, que suponen una rebaja total del 80% de los impuestos del recibo, la ayuda de los 200 euros, reforzar el ingreso mínimo vital, elevar las pensiones no contributivas, prorrogar las ayudas a los sectores económicos más afectados por la situación, como es el transporte, el sector agrario, el sector pesquero, las industrias gasintensivas. Y vamos a ir más allá. Iremos a por todas, como les he dicho antes. Iremos a por todas. Fran Simón, economista de cabecera, ¿cómo estás? Muy bien, Albert, un placer estar aquí con vosotros. ¿Qué te pareció tanta medida? Bueno, lo que me parece es tanta medida es tanta memez, ¿no? Ciertamente lo único que ha conseguido es que se desplomen las acciones de los bancos y de las energéticas, porque el mercado ha perdido la confianza. ¿Esto qué quiere decir? Una vez más el gobierno, en lugar de jugar con su dinero, vamos a decirlo así, con lo que él recauda, quiere jugar con el de la gente. ¿Qué van a hacer los bancos, Albert? ¿Qué van a hacer las eléctricas? Repercutir sus subidas en los consumidores. Esto es lo que han hecho históricamente siempre y es lo que van a seguir y lo que van a volver a hacer. Mientras tanto, el gobierno pretende recaudar unos 3.500 millones por año. No he oído ¿Eso ninguna acaba rebaja. con la inflación? ¿Eso acaba con la inflación? Es que es poquísimo en relación a lo que se necesita, ¿no? Pero es más gasolina, Albert. Si a ti te van a subir el precio de la luz, va a haber más inflación. Si a ti te van a subir el precio por el consumo de la banca, que es algo que desgraciadamente hoy en día tenemos todos que usar, ¿verdad? Te van a subir las comisiones, te van a subir el precio de la luz, te van a subir el precio del gas, te van a subir el precio de la gasolina. El gobierno va a recaudar más, pero ¿quién lo va a pagar? Lo vas a pagar tú. Eso va a generar más inflación. Entonces, en fin, son medidas que se han demostrado que no surgen ningún efecto. En ningún país del mundo se toman este tipo de medidas. Y luego, al contrario, él dice que con ese dinero que recauda va a hacer más ayudas. Las ayudas no las especifica. Bueno, sí, dice que en Madrid va a promover la operación Chamartín. Ya ves tú, ¿qué tendrá él que ver? Bueno, tiene una parte que ver, ciertamente, con eso, pero los dueños de los suelos son los dueños del suelo, no hay más. Y la mayor parte son empresas y personas privadas. No sé, es que no entiendo qué quiere conseguir con esto. Para que tú entiendas, Albert, yo vivo en un mundo, en la economía española, en el que me están vendiendo que una tortilla de patata se hace sin patata y que cuanto más aceite le eches, mejor sabe. Fácil, eso sí, hijo. No puedo entender nada. Hay un instante, tú lo comentabas, escuchen por favor, el del impuesto a las eléctricas, porque lo han aplaudido a rabiar en las filas de Podemos. Escuche. Quiero expresarles a continuación un impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las grandes empresas energéticas que recaudará 2.000 millones de euros al año durante los próximos 2 años. Han estado aplaudiendo durante casi un minuto, con efusivos gritos de algarabía, la bancada del PSOE, pero también Podemos, menos Yolanda Díaz, que ya contaremos, pero es que a ella nadie la avisó de ninguna de estas medidas y estaba cabreada. Luego les cuento la curiosidad interna de Yolanda enfadada. Pero a ver, impuestos a las eléctricas. Inmediatamente lo dice, impuestos a bancos, bajan los bancos casi un 10% en la bolsa. Dices tú, lo acabaremos pagando los demás. ¿No hay manera entonces de que los bancos repartan beneficios ayudando a la sociedad? Que es en el fondo el objetivo de Sánchez y no. el populismo que vende. ¿No hay forma? ¿No hay manera? No, Albert, vamos a ver. Las empresas privadas son empresas privadas que se deben a sus accionistas. Vivimos en un mundo donde existen unas reglas de juego capitalistas que hemos visto que es lo que funciona. Lo que pasa es que esas reglas hay que acotarlas. Estamos todos de acuerdo. Para eso se ponen unas cosas que se llaman impuestos, donde las recauda un político y ese político, bueno, con ese dinero, pues mira a ver
qué se necesita socialmente para que haya una sociedad mejor y que sea incluso más productiva. Lo que no puedes hacer es dejar en manos de las empresas tu trabajo. Es decir, como no tengo dinero, pues les pido más impuestos. ¿Así hasta cuándo, Albert? ¿Así hasta cuándo? O sea, ¿cuánto es el límite que tiene el gobierno socialista para cobrar impuestos? Ya no digo a la banca, sino a las empresas. Te recuerdo que los políticos en este país se cargaron un buen invento que se llamaban las cajas de ahorros, que esas sí que estaban para ayudar a la gente y sobre todo a los menos necesitados. O sea, perdón, a los más necesitados, ¿no? Que tenían menos recursos. Desde luego, se lo han cargado y así no funciona, así no va a funcionar nunca un país. Lo que apuntas es muy importante, es decir, intentar que la empresa privada haga lo que yo no hago. Les doy un dato, el gobierno se ha gastado 52% del Producto Interior Bruto. Es decir, el gobierno que más ha gastado de la historia de la democracia es el de Pedro Sánchez. Y ojalá pudiese decir en cuestiones de primera necesidad, pero no es así. Tenemos más ministerios que ninguno en Europa, más asesores que ningún país de Europa, y ahí podríamos seguir. Pero también es cierto, Fran, que es el gobierno que ha recibido la mayor recaudación de dinero de la historia, entre la ayuda europea y lo que provoca el aumentar precios, el IVA que se lleva el Estado. En los últimos 5 meses, casi 14.000 millones más de lo previsto. ¿Dónde está el dinero? Bueno, el dinero está básicamente despilfarrado y en chiringuitos y en industria política. Son esas 3 partes donde va. Yo hay datos que me gusta dar para que la gente entienda la magnitud del robo fiscal en la que vivimos. Cada euro de gasolina que echamos, cada litro que echamos, que vale 2 euros, 1 euro va para este señor. Y eso va a la basura. A la basura me refiero, no va a ayudar a nadie y no va a ser productivo para nadie. Es más, como estos señores hacen muy mal siempre las matemáticas y los cálculos, por ejemplo, el crudo y el gas lo compramos en dólares. Ahora mismo el euro está a paridad dólar, cosa que advertimos también en este programa hace ya tiempo que esto iba a ser, muy dañino para la economía española, cuando esta gente hacía previsiones de que iba a estar, a 1,30, 1,40, ¿verdad? Bueno, pues estamos a 1. Eso quiere decir que todo nos ha aumentado un 30% sin nosotros haber querido y haber hecho nada. Esto es un desastre de gestión, es un desastre de política. No se está, con los impuestos que se está recaudando el gobierno, podría hacer otra serie de políticas de que de verdad ayudasen a la gente y de verdad bajasen los precios, y no se está haciendo nada, porque yo ya creo, Albert, de verdad lo considero y lo creo así, que es que en el gobierno no hay nadie que sepa. De verdad, no hay nadie que sepa. Señores, seguiremos análisis. Un abrazo, Fran, hasta mañana. Un abrazo, Albert. Si te gusta el programa, suscríbete a nuestro canal de YouTube y todas nuestras redes sociales. Es totalmente gratuito y contigo creceremos más. Datos, debate sobre el estado de la nación real, el que hacemos aquí hoy. Datos. En los últimos 5 meses, el gobierno ha recaudado 13.400 millones de euros más de lo previsto. ¿Por qué? Por la subida de precios que provoca la subida de recaudación de impuestos. 13.400 millones más. Datos. ¿Cuántas veces ha subido este gobierno los impuestos? Si contamos la subida a la banca que nos contaba Fran Simón hace unos minutos, el impuesto de la banca, es el impuesto inventado número 16 desde que Pedro Sánchez es presidente del gobierno. 16 impuestos nuevos que se ha inventado, siempre para recaudar. ¿A quién llegan las ayudas? Decía Sánchez, no nos olvidamos de nadie, estamos para ayudar a los más vulnerables. Miren, las ayudas al COVID no llegaron más que a 1 de cada 10 autónomos. Datos. El ingreso mínimo vital solo llegó a 1 de cada 4 hogares que lo solicitaron. ¿Y por qué unos y otros no se ha gastado el presupuesto indicado? Porque ponen condiciones.
tan difíciles de cumplir para que precisamente no se consigan. Y el dinero que sobra se va a María Jesús Montero, Hacienda, a seguir recaudando. Hay muchos más, se los iremos contando en los próximos minutos, porque lo que aquí escuchen es el verdadero estado de la nación, el que usted y yo notamos. Solo hay que salir a la calle, preguntar a cualquier comerciante, a un taller de coches, a la panadería: oiga usted, ¿cuánto ha recibido de ayuda del gobierno por el COVID? Se ríen en la cara. Es como ir a la isla de La Palma y preguntar cuánto dinero de ayuda han recibido de Madrid. Bueno, en esta mesa queremos analizar más datos con dos expertos. Juan Figueroa es empresario, es asesor de la Comunidad de Madrid, es concejal en Alcobendas. Bienvenido, Juan, ¿cómo estás? Encantado de estar con vosotros, como siempre. Y un maravilloso abogado que gana todo lo que se propone, Nacho Fuster Fabra, abogado, entre otros, de Esperanza Aguirre. Recuerdo yo, le ganaste varios pleitos con Podemos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Así es, ¿qué tal, Albert? Buenas tardes. Nunca has defendido a Podemos, ¿no? No es que podamos decirlo directamente. Creo que hemos sido un despacho que ya hemos conseguido, por lo menos en asesorías, asesorar a todo el espectro político. Bueno. Lo cual quiere decir que estamos en el buen camino. Estamos en el buen camino, como diría Aznar, sí. Bueno, señores, estamos en estado crítico, con una inflación desbocada, con ese paro disparado, aunque los fijos discontinuos difuminen las cifras, y con un presidente que nos parece incapaz de resolverlo. Tú eres concejal, Juan, del Partido Popular. Escucha cómo le llama curandero a Feijóo. Nuestros ciudadanos tienen dos opciones. Deben elegir qué creen: el diagnóstico del curandero o el diagnóstico de los médicos especialistas. El curandero no tiene conocimientos científicos ni tampoco dispone de datos. Y tampoco pretende curar la enfermedad, quiere beneficiarse de esa enfermedad. El curandero nos dice que la inflación es culpa del gobierno, que la ha provocado el gobierno a base de subir el salario mínimo interprofesional o de fomentar las energías renovables, y que, por tanto, con otro gobierno esto no hubiera sucedido. Este diagnóstico pues le resultará convincente a algunos porque es sencillo, y porque viene a reafirmar prejuicios ideológicos bien arraigados en nuestro país, sobre todo en algunos sectores, y muy propagado desde potentes altavoces mediáticos. Me pregunto, y voy al final de la frase, ¿qué potentes altavoces mediáticos, Nacho? ¿Qué está hablando? ¿De Prisa, de La 1, del País, de todas las productoras de televisión, de 4, de Telecinco, Mediaset, Antena 3, La Sexta? Porque todos son cercanos al poder socialista, todos los que he mencionado. A mí lo que más me preocupa es cuando habla de expertos y de técnicos. Cuando durante una de las mayores crisis que ha tenido España y que ha sido terrible, la vulneración de derechos que han existido, la depresión económica que ha supuesto a nivel usuario, a nivel empresarial, el estrés que hemos sufrido también a nivel social y personal, y que está hablando en una comparativa de expertos y profesionales y de chamanes, cuando él lo único que ha sido rodearse de chamanes y utilizar precisamente todos esos medios de comunicación a base de subvenciones para que contaran su versión oficial. Es decir, estamos frente a una persona que tiene realmente una patología, como es el presidente del gobierno, una patología de megalómano y de mentiroso compulsivo. Eso es una barbaridad lo que ha dicho, y que, sobre todo, no haya una réplica no solamente política, sino social. ¿Qué te parece y qué os parece a la familia del PP que insinúe que Feijóo es un curandero? Bueno, este hombre es el recurso del mediocre. Los mediocres siempre se rodean de mediocres y ven a los demás cuando alguien pone en evidencia su mediocridad, pues le insultan. Es el recurso en política muy frecuente. O sea, yo voy a la Asamblea de Madrid y veo una montón, más Madrid es frecuente, o sea, ni una sola propuesta, solo reproches, insultos, en vez de hacer lo que tiene que hacer un político, que es decir, lo que hay que hacer, cómo lo van a hacer y cómo lo van a pagar. El problema es que este señor dice continuamente lo que van a hacer, pero nunca jamás nos dice cómo lo van a hacer ni cómo lo van a pagar. Y además es absolutamente infame que ellos, como los comunistas, que lo hacen siempre en todo el mundo, dicen: dame tu dinero, que yo te lo voy a administrar mucho mejor. ¿Y cómo lo administran? Creando desigualdad, quitando y haciendo desaparecer la clase media, hasta que se convierte sus países y sus ideologías en
personas absolutamente dependientes del poder y que viven de alguna manera de la gracia o de la ocurrencia o de estar dentro de esta dinámica del partido hasta que les importa nada que la vida sea una ruina para los demás, siempre y cuando ellos se mantengan en el poder. Y este hombre tiene el manual del comunismo rancio y además sabe que en ello abobida a Podemos y a Más Madrid, a los separatismos, para que le administren en lo que son ellos, una minoría de pensamiento rancio previo a la caída del muro del Berlín, que demostró que ya no funcionan sus políticas hace muchísimos años. Pero este hombre, pues claro, pues lo necesita por esa cancha. Señores, Inés Arrimada, Espinosa de los Monteros, la oposición, indignados. Todo lo que hemos visto hoy es una versión empeorada del señor ZP en el año 2010, porque además ahora pues se apoya en peores socios, apoyado en socios como Bildu y desde luego con menos escrúpulos. Hay que rechazar el macabro proyecto político de Pedro Sánchez y es más urgente que nunca, impugnándolo desde su origen. Pedro Sánchez ha sido especialmente crítico con el Partido Popular, por ejemplo, en este instante. Hace pocos meses propuse a la oposición alcanzar 11 consensos básicos para el correcto funcionamiento de nuestra democracia. Entre ellos, cumplir con las obligaciones que la Constitución nos mandata, reformar el artículo 49 de la Carta Magna, acordar una política de seguridad y de defensa común, no hablar mal de España fuera, consensuar una política energética verde, aprobar conjuntamente medidas para Mario Garcés, portavoz adjunto del Partido Popular en el Congreso y colaborador de este espacio. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Albert. ¿Cómo estás? ¿Miente o dice la verdad? Bueno, miente y dice la verdad a medias. Es decir, el Partido Socialista ofrece sus paquetes de programa económico, social, nosotros también planteamos nuestras iniciativas y nosotros lo que no vamos a hacer es aceptar recetas económicas que se han demostrado que son absolutamente inútiles e ineficaces. Hoy ha sido un momento esperpéntico en la historia de los debates del Estado de la Nación. De la mala situación económica del país ha llegado a echar la culpa a las familias. Es la primera vez que oímos esto. El presidente del gobierno ha dicho que la subida de la inflación es porque las familias consumen más y porque tienen que llenar la cesta de la compra. Es decir, ya no le basta ni Putin ni Franco, ni le basta la pandemia, ahora ya son las familias españolas. Y lo que no va a hacer el Partido Popular es ni aceptar un diagnóstico erróneo, que además, desde luego, subvierte cualquier tipo de alegato a la racionalidad económica, sino que sobre todo lo que no vamos a hacer es aceptar un conjunto de medidas económicas que desde luego lo que van a hacer todavía es mantener a España a la cola de todos los países de la Unión Europea. Quiero recordar que hoy ha hecho lo contrario que hizo Sánchez, que hizo Zapatero en el año 2010. Pero lo contrario no es lo mejor y lo voy a explicar. En el año 2010, Zapatero anunció un paquete de ajuste presupuestario como nunca se había hecho. Hoy lo que ha hecho Sánchez es proponer un conjunto de incrementos tributarios que han hecho que se hunda la bolsa en España, lógicamente, alguien no le ha enseñado bien economía, y además establecer un conjunto de ayudas de tal manera que la economía española pasa de ser de una economía productiva a una economía subsidiada. Así nos salimos, desde luego, de la cola de los países europeos. ¿Has tenido ocasión de comentar con compañeros cómo le ha sentado a Feijóo que le califique de curandero? No lo he hablado con Feijóo, pero aquí solamente hay un aprendiz de curandero, un aprendiz de brujo, y es Sánchez, que es el mayor aprendiz de brujo de José Luis Rodríguez Zapatero. Es decir, no he tenido la ocasión de hablar con el presidente, hemos estado hablando con Cuca Gamarra, y la verdad es que en esas circunstancias nosotros lo que hacemos ahora mismo es seguir manteniendo nuestro plan económico, nuestras recetas y seguir haciendo por lo que tenemos que hacer, una oposición equilibrada, prudente y sensata que dé solución a los problemas de los españoles. Mario Garcés, un abrazo, suerte. Venga, muchas gracias, hasta luego. Radioteléfono Taxi, ahora con precio máximo garantizado. Llámanos al 91-547-8200 o descarga Pide Taxi. Más información en rttm.es. Raúl Mellado, Guadalajara, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenas, Albert, ¿qué tal? ¿Qué cuentan en redes sobre lo que dijo ayer Sánchez y posteriormente la oposición?
Pues hemos recogido bastantes reacciones, vamos con ellas. El primer comentario de Raquel que dice: y digo yo, ¿para qué esta pantomima del Estado de la Nación si nuestros destinos no se deciden en el Congreso, sino en un oscuro despacho de la Secretaría de Estado de Estados Unidos? ¿Qué ganas tienen de marear la perdiz? El siguiente de Amalio Gandía que dice: lo del Congreso era un debate sobre el Estado de la Nación, un mitin o un Estado sobre la debacle de la nación. El siguiente de Inchu que dice: a lo que está perpetrando Sánchez en el Parlamento lo está llamando giro a la izquierda en favor de la clase media trabajadora. Otra tomadura de pelo más para todos. El siguiente, que es de Mammen, que dice: después de 2 años negándose a que se celebre el debate del Estado de la Nación, Pedro Sánchez habla y automáticamente se desploma la bolsa. Cada vez que abre la boca nos cuesta miles de millones a los españoles. Rodrigo López, que dice: el Congreso hoy en día es eso, unos cuantos capaces y útiles y una inmensa mayoría que podría pasar por figurantes aplaudidores. El siguiente de Fabio Martín que dice: váyatela con Pedro Sánchez, y pensar que a Boris Johnson le han echado de su propio partido por mentir, como tienen que cambiar las cosas en España. Y luego tenemos uno último de Luisma Jiménez que dice: escucho al presidente y siento cada vez más pena, rechazo y dolor. Recuerdo cuando hace poco se tildó de tonta a Ayuso por lo mismo que nos pide ahora Pedro Sánchez, traición. Así es, y muchos comentan, he leído varios comentarios en YouTube y en algunos digitales de que repican este programa. ¿Qué pasó con Yolanda Díaz? A ver, Yolanda Díaz sí aplaudió al final a Pedro Sánchez, pero no aplaudió varias de las medidas que el resto de la bancada podemita aplaudía rabiar. ¿Por qué? Bueno, pues según sabe este digital, porque no se enteró hasta ese momento. Es decir, Yolanda Díaz está muy cabreada con Pedro Sánchez que no pactara, ni le informara, ni le comunicara ninguna de las medidas estrella de ámbito social, que son las que Yolanda Díaz se hubiese puesto la medalla al contarlas. ¿Por qué Sánchez no se lo dijo? Hombre, porque hubiera ido al meeting del viernes pasado y las hubiera soltado como si fueran suyas. Aquí cada vez que uno baja el precio de un billete de cercanías se pelean a ver quién se apropia de ello. Si Belarra, Montero, Garzón, Díaz, a ver quién se pone la medallita. Y Yolanda es muy de robar. Ha robado muchas medidas al resto del gobierno. Yolanda Díaz ha traicionado a todo el mundo en Galicia y en Madrid ha traicionado a Pablo Iglesias. Sabe Sánchez que le va a traicionar y por lo tanto la consigna de estas medidas no se deciden en Consejo de Ministros, se hablan en privado y que no se entere Yolanda, estaba dada por el presidente Sánchez y de ahí el cabreo de Yoli en la bancada de los ministros. Nacho, esto es muy parecido a lo que haces tú en el ring, al boxeo, ¿no? A ver quién golpea antes, golpea 2 veces. Efectivamente. Bueno, al final también te das cuenta que entre ellos ya no se tiene ningún tipo de respeto, ¿no? Al final la palabra traición, Roma no paga traidores, no es un aforismo que puedan utilizar en el Congreso de los Diputados y menos esa sección de partidos, ¿no? Ahí, por lo que estamos viendo, y es una política más que ha implementado Pedro Sánchez, ¿no? Es el poder, ¿no? Al final lo que nos damos cuenta es que en esta bancada del Congreso de los Diputados Pedro Sánchez los ha instruido muy bien. Lo que intentan y lo que pretenden es agarrarse a ese asiento. Sí, pero nadie se fía de nadie. ¿Se puede mantener un gobierno así? Roban ideas y sobre todo lo más importante es que cualquier idea, por peregrina que sea, la quieren implementar para ser portada y tener sus minutitos de gloria, nada más, porque si no veamos las medidas de los ministerios de igualdad, ¿no? Que son una suerte de chorradas y de estupideces que lo único que hace es mover el avispero y parecer que están trabajando las supercolegis que se van de viaje a Nueva York. Bueno, hablando del Ministerio de Igualdad, más de uno ha criticado estos días, oyentes del programa, que decían: ¿alguien me explica por qué el Ministerio de Igualdad tiene mucho más presupuesto, por ejemplo, que el de Trabajo? El de Trabajo tiene 142 millones, el de Igualdad 525. ¿Por qué? ¿Alguien me lo explica esto? Bueno, yo creo que ahí lo que está ocurriendo realmente es que esta señora, un poco por tirarse el pisto, acumuló un montón de carteras de direcciones generales de otras áreas que acumuló para dar cierto protagonismo a la simpleza y la estupidez de sus políticas, que realmente es una pena que un ministerio que podía tener cierto sentido
y que en ningún caso tenía que pasar de una Secretaría de Estado, en el mejor de los casos, tenga un ministerio, ¿no? Pero yo, mira, quiero hacer una pequeña reflexión a raíz de lo que has dicho antes. Mira, somos el primer país, el país de la OCDE que menos ha crecido en renta per cápita de la última década. Quiere decirse que los españoles nos ha crecido nuestra renta o nuestros sueldos los que menos de la OCDE. Cuando a todo el mundo le ha crecido entre 8 y 11.000 euros sus ingresos anuales en renta per cápita, a nosotros lo tenemos en no llega a 2.000. Pero claro, es que también somos el que más hemos perdido en PIB a nivel nacional de esos paraísos de servicios. Pero sin embargo, es el país que ha crecido más en presión fiscal. En recaudación y presión fiscal al ciudadano. ¿Cómo es posible que si nosotros no hemos conseguido, estos 3 últimos años me refiero, con mucho, o sea, Pedro Sánchez querrá ocultar lo que le da la gana, pero los datos son tremendamente tozudos y eso es imposible. Sin contar con que el incremento de los más altos del mundo económicamente, de la inflación en nuestro país, ha dejado a las economías de las familias tremendamente debilitadas. Incluso muchas personas con sueldos normales, que hasta ayer tenían vidas normales, hoy tienen dificultades para acabar el mes por primera vez en 30 años. Están creando dificultades hasta los que no lo tenían. Por lo tanto, decir que él no es culpable, como le quiere echar la culpa de Cenizo, no sé qué le ha llamado a Feijóo, es lo de siempre. El mediocre oculta, culpando a los demás. Esto es muy del chavismo, muy de Fidel Castro. Entonces ya, cuando la gente está completamente arruinada y pobre de solemnidad, entonces ya dice, no, la culpa es de Estados Unidos. Algo gordo, pero el caso es que siempre la culpa es de los demás. Nos vamos al Congreso. Carlos García Danero, diputado del Grupo Mixto, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Cómo te sonó el día de ayer el discurso y las promesas de Sánchez? Pues, hombre, Sánchez va asociado a mentiroso, ¿no? O sea, que es igual lo que diga por un lado y por otro lado que las consecuencias ya las empezamos a ver, ¿no? En cuanto dijo que iba a subir más impuestos, pues al final hizo empobrecer a todos aquellos pequeños accionistas de los bancos, ¿no? Entre otras cosas. Y luego que él vive en su país de las maravillas, es evidente. Al final va a quedar en nada, porque digo, Podemos aplaude con efusiva alegría, como creyéndose que lo que dice lo va a hacer. Y nos tememos que serán solo buenas palabras, ¿no? Pues como le pasa con casi todo, ¿no? Que luego cuando lo va a aplicar, sobre todo pues estas ayudas que dice que va a hacer para el transporte, para los jóvenes, etcétera, los estudiantes, tal, luego ves la letra pequeña y lo estamos viendo con otras cosas, ¿no? De a toda la gente que en teoría le iba a llegar, luego parece que no llega, primero se les pide un montón de papeleo a la gente, luego va pasando el tiempo y como es hasta diciembre, pues nada, pues llegará el día y si está previsto para 1 millón, pues lo habrán cobrado 10.000, porque es que, pero si es que yo no sé cómo todavía engaña a alguien este hombre. No sé cómo todavía engaña a alguien este hombre. Te dejo volver al hemiciclo. Un abrazo, Carlos García Danero. Gracias. Muchas gracias. Adiós, adiós. Debo beber un poquito de Vichy catalán para soportar lo que nos viene encima. Nacho doble, ¿verdad? Sí. Con mucho hielo y con limón, por favor. Sí. Esta vez no te pongo whisky. Y es muy pronto para ti. Y Juan Figueroa, ¿cómo lo quieres? Limón solo. Yo también como Nacho, que es un hombre de gustos exquisitos. Sí. Y también con hielo y limón. Bueno, le he visto yo algunos gustos no tan... Bueno, que sea Vichy catalán, por favor. Agua buena, transparente, sana, 0% calorías. Es el refresco de este verano. Beba Vichy, aporta las sales minerales que perdemos con el sudor en estas olas de calor. Que no le falte Vichy catalán, agua buena. Si necesitas viajar con silla de ruedas en taxi, o con tu mascota, o con un bebé y su sillita de paseo, ningún problema. Lo pides a la flota de Pide Taxi y te mandarán un taxi especial para ti. Pide Taxi trabaja con las principales emisoras de taxi de tu ciudad, que son propiedad de los taxistas locales, no de multinacionales o fondos de inversión. Y todo al mejor precio garantizado. Descárgate la aplicación de Pide Taxi. Analizando el debate sobre el estado de la nación que ha sido y sigue siendo, ni el discurso inicial de Sánchez ni en las contrarréplicas no he visto un ápice de autocrítica. Dice que la inflación española es algo común cuando es falso.
tenemos el doble de inflación que Francia o que Alemania o que Italia. Estamos por encima de la media europea y tenemos la mayor tasa de paro, entre otras cuestiones, ¿no? Es no reconocer ningún error cuando este gobierno, hay que decirlo, ha tenido mayores oportunidades que otros, ha recaudado más que ninguno debido a esa inflación y además ha recibido el dinero de Europa, ¿no? Pero hay algún oyente, yo quiero situar esta polémica en la mesa hoy, que me dice que parte del problema es que España se ha sobredimensionado en número de políticos. Les doy un dato. España tiene a día de hoy entre ayuntamientos, que también, aunque no siempre vivan de ello, son cargos públicos, autonómicos, nacionales, europeos, 400.000 políticos. Y esos son 300.000 más que Alemania, cuando Alemania, señores, tiene la mitad de población. ¿Por qué tenemos aquí tanto gasto en cargo público, Nacho? ¿Qué ocurre? ¿Por qué 400.000 políticos son necesarios en España? Pero es que los 400.000 políticos no es el problema, porque si fueran 400.000 políticos útiles que trabajan, estaría estupendamente bien, pero es que vamos a ver cuántos son los asesores que se tienen por cada político y sobre todo por el gobierno. Hablemos que en datos de julio de 2021, el gobierno de España tuvo más de 700 asesores. Es que vamos a No, estamos en 803. El gobierno de Sánchez, a esta hora, 803 asesores, 380 solo de presidencia. La mitad no llega, solo de presidencia. Es una barbaridad. Sí, sí. Es decir, tenemos más políticos y asesores por metro cuadrado proporcionalmente que habitantes que necesiten ser asesorados. Tenemos aquí un asesor que lo es Juan Figueroa, pero de Isabel Díaz Ayuso y de la Comunidad de Madrid. Y hace su trabajo. Sí, pero yo quiero preguntarte, Juan. Yo voy a decir una cosa. A veces, no matizar la verdad en las cifras concretas. Alemania es verdad que tiene mucho menos políticos. Tú me has oído a mí decir que creo, por ejemplo, un pueblo como San Agustín de Guadalix, que soy alcalde muchos años, que tuviera 17 concejales, era ridículo. Pero claro, es que muchos de esos concejales jamás cobraban más de 150, 180 euros al mes por ser concejal. Claro. Yo creo que tiene que haber infinitos menos políticos, pero infinito mejor pagados. Son gente que no puede... Es decir, reduzcamos 300.000 políticos, pero paguemos bien a los que hayan. Es que son los altos ejecutivos. Porque Exacto, y que el talento que hay en las empresas privadas y en las grandes industrias elija también el dirigir nuestras administraciones con talento. Yo lo que me quejo es que hay puntos determinados donde en los macroestructuras los asesores son absolutamente fundamentales porque son el enlace entre, vamos a decir, el engrase de la administración general, porque los funcionarios, y tú, Nacho, lo sabes muy bien, en sí jefes no tienen. Por lo tanto, ese funcionario patriótico no existe que había en los años 70, ¿vale? O sea, ya nadie, el funcionario, los que tengan responsabilidad individual la tendrán, pero no tiene ese jefe que pueda estar apretándoles. Es su voluntad, su decisión, porque es casi imposible. No tienen ni paro. Por lo tanto, el grupo de controladores o de asesores que tienen que tener las administraciones públicas, a mi juicio, a veces es excesivo, como en el caso del Estado, que no es solo los 800 y pico, es que han colocado a otros 300 y pico en empresas públicas camuflados. Ya. O sea, tienen más de 1.200. Vamos a ser justos, que aquí lo quiero ser. Aquí nos sobran políticos, sí, pero tenemos los políticos peor pagados de Europa. Les doy datos. Eso es lo que decía. Pedro Sánchez es... A ver, déjame un segundo solo. En Alemania, teniendo infinidad de políticos menos, el coste a ciudadano por cada político es prácticamente similar al que se tiene en España, porque los políticos alemanes son gente muy bien considerada y muy bien pagada. Es más, pasa también en los Estados Unidos. Un funcionario de los Estados Unidos que los despiden cuando acaba una legislatura son intocables, porque los propios ciudadanos no verían lógico que los despidieran por su gran labor que hacen para los ciudadanos. Por lo tanto, es decir, aquí tenemos una legión de, con perdón, mediocres mal pagados, eso sí, con coche oficial. Y que con coche oficial mediocre mal pagado se sienten ya en posesión del poder
que desean y son felices. Y al final el PSOE ha de colocar a 800 amigos, aunque no se sepa qué hacen cuando gobiernan, y a veces el PP pues a 640. Os doy un dato. Y es cierto, los políticos españoles son de los peor pagados de Europa. Es más, Pedro Sánchez, que no es santo de mi devoción, es el tercer presidente peor pagado de Europa. Solo cobra menos que él Víctor Orbán de Hungría y el de Polonia. Pero es que para que os hagáis una idea, Boris Johnson, que se lo cargan ya, cobra el doble. Y así podríamos seguir, más del doble la mayoría. El de Suiza, Alemania, Luxemburgo, Dinamarca, Gran Bretaña, Noruega. Es habitual. Nacho, ¿qué querías decir? Los datos que tú das son ciertos, pero es que están adecuados, es mentira. Es decir, aquí hay dos posibilidades para pagar. Y como bien decía Juan, los puestos públicos deberían estar ocupados por las personas más preparadas, más capaces y con mayor dedicación para ese puesto. Pedro Sánchez está sobrepagado. Es decir, con sus capacidades, a este tío habría que darle la mitad de un tercio de lo que está cobrando por lo que está haciendo. Ahora, ¿que un presidente del gobierno tendría que cobrar más? Claro, sería un presidente del gobierno porque sería una persona que se dedicaría con sus capacidades y con sus conocimientos a poner a España en la vanguardia. No en la retaguardia, que es donde estamos. Es decir, Pedro Sánchez está sobrepagado. Irene Montero, ministra, está sobrepagada. Es decir, claro que nos quejamos los usuarios y el público en general, la sociedad en general. Porque te quejas porque tienes un político que es que no llega a la media, es que no aprueba, es que no llega ni al 3. Estamos hablando. Mira, Albert, vayamos a la política entonces. De sus posibilidades. De acuerdo, pero Nacho y Juan, sobre todo Juan, que aunque no es político, está militando y ocupando cargo público en un partido. ¿Por qué en los grandes partidos de este país llegan a veces gente tan mediocre a ser su secretario general como Pedro Sánchez? Esa es la pregunta. Bueno, yo creo que en los partidos, yo hablé de esto con José Luis Balbás, cuando entró Zapatero, y ahora Zeta Pedro, que es la sucesión, la versión mala incluso de Zeta Pedro, pues los lobbies de poder lo empujan. El problema de este señor es que no es reconocible en el Partido Socialista. Explica por qué. No es reconocible en el partido. ¿Por qué los lobbies de poder empujan a un mediocre para hacer lo que quieran con él cuando está en el poder, para manejarle como un monigote? ¿Por qué? Mira, Winston Churchill ya dijo en su día que no siempre se tiene que elegir mejor candidato, sino al que pueda ganar. Y entonces la figura de Pedro Sánchez como alguien que sea posible que gane las elecciones, y creen, equivocadamente, que se va a rodear de personas buenas. El problema es que este señor es tan mediocre que se rodea de personas malas, no se rodea de los buenos. Porque un hombre que a lo mejor no es muy brillante, pero es capaz de juntar a su alrededor unos equipos extraordinarios, que hay cientos de casos en empresas privadas y públicas y gestiones públicas de alcaldes regulares con grandes equipos que tienen unos éxitos descomunales, no es el caso de Pedro Sánchez. La limpia que ha hecho de los altos funcionarios del Estado, de las instituciones, o sea, el mediocre se rodea de mediocres. Y este hombre es un mediocre. Pero además, bien, de acuerdo, pero un mediocre colocado ahí, como dices tú, empujado por ciertos sectores del Estado, por gente del partido. Recordemos, fue la militancia quien le llevó a volver a ser secretario general, no los varones del PSOE. Y resulta que se carga la abogacía del Estado para hacerla casi la abogacía del PSOE, cuando ser abogado del Estado es tener una carrera infinitamente más complicada de la que él tendrá jamás. Se carga al fiscal general para colocar a una amiga ministra de Justicia, bastante mediocre también, en su cargo. Es decir, destroza las instituciones desde su mediocridad en favor de su partido y para mantenerse en el poder. Tampoco creo que el partido le importe mucho. ¿Es legal que haga todo esto, Nacho? Tú eres abogado. Tú conoces los abogados del Estado, cómo trabajan. ¿Cómo pueden trabajar con un jefe así? Bueno, porque también lo que ha hecho Pedro Sánchez, y de una manera muy inteligente, como hace siempre la izquierda, es prostituir todos los poderes del Estado. ¿Y cómo los prostituye? Pues ofreciendo puestos, ofreciendo estabilidad, ofreciendo lo que al final la gente no quiere. Cuando uno se hace funcionario, lo que quiere es tranquilidad y promoción. Y Pedro Sánchez ha sabido colocar a su gente.
No nos olvidemos que es el primer gobierno de la historia de la democracia que yo conozca, demócrata, que no autoritario, que ha colocado una ministra de Justicia luego como fiscal general del Estado. Es que eso no es romper los poderes, la independencia de los poderes públicos. Es que eso es directamente, y permíteme la expresión, y lo siento, es miccionar sobre los valores del Estado. Es que es directamente, y a Pedro Sánchez le da totalmente igual, porque se mete en su cascarón, que es la Moncloa, y le da igual lo que le digan, cómo se lo digan y cuándo se lo digan. Cualquier otro presidente, por ejemplo, Boris Johnson, que no es santo de mi devoción, habría dimitido cuando tiene una crisis de semejante tamaño, pero es que a Pedro Sánchez, a Antonio, le da igual. Sí. Me da mucha tristeza lo que coincido escucho. Contigo. Sí, pero es muy triste saber que, todo lo que ha ocurrido, ¿no? Después de una pandemia, de una crisis, de una inflación sin precedentes, estamos a la cola de Europa, nos caen millones de Europa y están en manos de quien están. Me da mucha pena, sobre todo poder decir la desigualdad entre los más desfavorecidos y los menos. Con Pedro Sánchez ha aumentado esa desigualdad, aunque diga lo contrario. Los datos son irrevocables. Ha aumentado, y con lo que me decís, seguirá aumentando con las medidas presentadas ayer, ¿no? Ha aumentado, Albert, la desigualdad, pero no un poco, Ha aumentado en una barbaridad. O sea, ahora mismo hay una crisis de la clase media clara, o sea, y es lo que decía antes, hay mucha gente que siempre se había considerado clase media, aunque ya te advierto que a mí el propio Felipe González de una Covida me dijo que el Partido Socialista en un momento puntual le dijo a la clase trabajadora que era clase media y se lo creyeron, y que por eso el PSOE tenía éxito. Eso me lo dijo a mí el propio Felipe González. Pero bueno, aun suponiendo que lo que aquí consideramos clase media, que a mi juicio está desapareciendo, porque claro, cuando personas con sueldos, carreras y trabajos que se supone que tenían que dejarte vivir de una manera desahogada están con problemas serios para llegar a final de mes, pues es que está desapareciendo la clase media. Pues mira, hay un caso muy concreto. Los comunistas radicales estos de Podemos, tras el anuncio esta mañana de Sánchez que le va a poner a la banca, no sé qué, que le ha puesto, él ha dicho exactamente, se empieza a concretar el cambio de rumbo del gobierno. Eso es la certificación de que el camino emprendido está mal, porque si el camino que emprendemos es el que está de acuerdo, el comunismo rancio y trasnochado que nos lleva a políticas que han fracasado en el mundo entero, entonces es que tenemos la certificación de que el camino del sanchismo, que era el antiguo PSOE, pues claro, es equivocado. Y luego cogen lo que yo llamo los medios de comunicación del zurdorium, lo agitan a base de millones de publicidad. ¿Del qué? Del zurdorium. ¿Qué es el zurdorium? Pues los zurdos, los de izquierdas. Ay, cómo eres inventando palabras. Es un colectivo ahí que están ahí, de bocas agradecidas, que además a veces es que, por ejemplo, lo del otro día, ver al País o a ver a la Batet, la presidenta del Congreso de los Diputados, sentada mientras que estaba todo el hemiciclo, bueno, menos los asquerosos estos de Batasuna, que estaban casi celebrando con satisfacción que estuviéramos celebrando un minuto de silencio después de 25 años de la muerte y el asesinato de Miguel Ángel Blanco y del secuestro, pues esta señora, la presidenta del Congreso de Diputados, estaba sentada, o sea, el hemiciclo en pleno al 90% de pie, en un homenaje del minuto de silencio por Miguel Ángel Blanco, y la señora Batet, la presidenta que ha puesto ahí Z Pedro, es verdad, pues sentada. Y esto es asqueroso. Se ponga como quiera Pedro Sánchez. Amigos, ojalá pudiésemos decirles que el futuro, a pesar de ellos, es mejor, pero lo único que puede esperar este país es contar los minutos hasta que se vayan. Luego preparaos, que la lupa va a estar sobre Feijóo y los vuestros con la misma dureza que ha estado sobre Sánchez, pero espero no crucéis tantas líneas rojas como ha hecho este hombre en tan poco tiempo. El gas hoy ha vuelto a subir más de un 300%, pero le dirán que todo va bien. La luz ha vuelto a subir hoy más de un 250%. La gasolina otro 50% más. En relación al año pasado, aquí no hay quien viva. Y esa frase tan televisiva es una verdadera realidad. Sin embargo, la vida va por otros derroteros, la política
mal entendida, no como servicio público, sino como servicio a uno mismo, se ha adueñado del Congreso de los Diputados. Es lo que hemos intentado explicarle hoy, que comprendieran mejor la situación en la que está este país, hacia dónde vamos y qué nos puede ocurrir en los próximos meses. Yo no sé vosotros, cada uno vive en un entorno profesional distinto. El mío es absorber un poco como una esponja de todas partes. Pero no encuentro a nadie que me diga que en septiembre estaremos mejor. ¿Os pasa lo mismo, Nacho? Bueno, es que las opiniones que hay sobre todos los vaticinios, a mí me da miedo, que es que ya hasta el propio gobierno, Nadia Calviño le está diciendo al presidente del gobierno que cambie su discurso y que empiece a contar que viene una tormenta perfecta. Pero como muy, muy bien ha dicho antes Juan, seguro que la culpa es luego de Estados Unidos, de Putin, de Ucrania o otra vez de Franco, porque como lo hemos sacado a la momia de la tumba, pues entonces, claro, nos ven las 7 putas. Aquí lo que nos estamos encontrando al final es una suerte de irresponsabilidad por parte del gobierno que a mí me llama mucho la atención, que les dé absolutamente igual. Y ojo, vamos a ver cómo se cogen vacaciones dentro de 8 días y no vuelven hasta septiembre, porque al final, como decía el clásico, en septiembre ya tendré un disgusto. Es tremendo. Querido Nacho Fuster Fabra, abogado, un placer. Gracias, profesor. Un abrazo grande. Querido Juan Figueroa, brillante como siempre, hoy más que nunca. Cuídate mucho, querido. Un abrazo a todos. Juan Figueroa, Nacho Fuster, Mario Garcés, Carlos García Danero, Fran Simón, gracias a todos. Mañana más, intentando abrir los ojos a una realidad que a veces nos camuflan y se nos esconde. Gracias a Periodista Digital, el Cierre Digital H50, el Catalán, Gran Vía, Radio Barcelona, Radio Montaña Leonesa, el canal de YouTube, suscríbase, y a iVoox, Spotify, Spreaker y el resto de plataformas que transmiten este programa. Cualquier cosa, ayudas también, clientes también, albertcastillon7@gmail.com. Damos la cara personalmente. Hasta mañana. Estás escuchando Castillón Confidencial. Sucesos, entrevista, debate.